Evangelio de hoy. Jueves 13 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: está aquí o está allí, porque, mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos enseña que el reino de Dios no es algo que podamos localizar con los ojos, ni con los métodos humanos, porque no se manifiesta en estructuras de poder, ni en riquezas visibles, sino en el corazón de quienes lo buscan con humildad y fe profunda, y que dejan que la gracia divina transforme su interior antes de actuar en el mundo. El reino de Dios se percibe en la vida diaria, en la paciencia con los hermanos, en la entrega silenciosa de quienes aman sin esperar recompensa, en los gestos de servicio que no buscan reconocimiento, y en la oración constante que transforma el corazón. Porque allí donde hay amor y fidelidad, allí se revela la presencia del Hijo del Hombre. Los discípulos aprendieron que no debían esperar grandes señales visibles, ni gestos espectaculares para reconocer la acción de Dios, sino vivir con atención, discernimiento y entrega constante, confiando en que cada acto de humildad, cada sacrificio aceptado con amor y cada gesto de fidelidad son semillas del reino, que producirán frutos eternos en el tiempo de Dios. Jesús invita a sus seguidores a no quedarse atrapados en la apariencia de los acontecimientos, sino a mirar con los ojos del corazón, porque la verdadera manifestación de su obra se encuentra en la transformación interior, en la capacidad de amar sin condiciones, y en la disposición a vivir la voluntad de Dios en cada momento de la vida cotidiana. Cada prueba, cada dificultad y cada sacrificio son oportunidades para reconocer el reino, porque Dios actúa primero en lo invisible, en el corazón del hombre, moldeando la fe, la paciencia y la esperanza, para que luego, en el tiempo justo, su obra se haga visible en la vida transformada de quienes perseveran con fidelidad. El discípulo aprende que la verdadera grandeza no está en lo que se ve, sino en la entrega constante, en la humildad que no busca recompensa, y en la paciencia que no se cansa de esperar la acción de Dios. Porque la manifestación del Hijo del Hombre se percibe primero en los corazones y luego en la historia. Jesús revela que el reino de Dios es como un tesoro oculto, que no se encuentra en el poder ni en la fama, sino en la vida transformada por la gracia, en quienes viven con amor y fidelidad, y que reconocen la acción de Dios en los pequeños detalles, en la vida cotidiana y en los actos silenciosos de servicio. Cada gesto de misericordia, cada oración constante y cada acto de humildad son signos del reino. Porque la verdadera manifestación del Hijo del Hombre no depende de la espectacularidad, sino de la capacidad de amar y servir, de confiar y esperar, de vivir en la presencia de Dios aun cuando nadie más lo perciba.
El discípulo aprende que no debe buscar la visibilidad de sus obras, sino la fidelidad de su corazón. Porque la obra de Dios en lo invisible tiene un poder transformador que supera todo reconocimiento humano. Y prepara la manifestación plena del reino en quienes confían en Él con fe y amor constantes. Jesús nos recuerda que el reino de Dios está presente en la vida interior. En la disposición a amar, perdonar y servir. Porque allí se revela el verdadero poder del Hijo del Hombre, que transforma la historia desde lo invisible, haciendo de los corazones fieles el escenario de su obra redentora. Cada acto de fidelidad, paciencia y humildad fortalece la presencia del reino. Porque Dios actúa primero en los corazones, multiplicando frutos invisibles que se revelarán en la historia de la comunidad y de la vida de los discípulos, demostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da en quienes confían plenamente en Él. Jesús nos invita a no depender de señales externas ni de la fama de los hechos, sino a vivir con los ojos del corazón, atentos a la acción de Dios en lo cotidiano. Porque allí se revela el reino. Y cada acto de amor, humildad y fidelidad es un signo de su presencia transformadora. Cada dificultad enfrentada con paciencia, cada sacrificio aceptado con amor y cada servicio silencioso, aunque pase desapercibido, es una semilla del reino. Porque Dios actúa primero en el corazón, transformando la vida interior de quienes confían, y luego multiplicando los frutos en la historia. El discípulo aprende que la verdadera grandeza del reino no está en la visibilidad ni en la espectacularidad, sino en la humildad, paciencia, fidelidad y amor constante. Porque allí se manifiesta la obra del Hijo del Hombre. Y la acción de Dios en lo invisible transforma vidas y comunidades de manera silenciosa pero poderosa. Jesús nos enseña que la fe no se mide por lo que vemos, sino por la confianza en la obra de Dios, que se revela primero en el corazón, y luego se refleja en la historia de la vida de quienes viven con fidelidad, paciencia y amor constante. Porque la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da en la interioridad transformada. Cada acto de servicio, cada gesto de amor y cada sacrificio aceptado con fe, aunque silencioso, tiene un valor eterno. Porque Dios multiplica lo que nace de un corazón abierto, transformando vidas y comunidades, y mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da primero en lo invisible. El discípulo aprende que no debe buscar lo espectacular, sino vivir con fidelidad, paciencia y amor constante. Porque allí se manifiesta el reino. Y cada acto de humildad y entrega forma parte de la obra de Dios, multiplicando lo que parece pequeño y revelando la acción del Hijo del Hombre en nuestras vidas. Jesús nos recuerda que la paciencia, la humildad, la obediencia y el amor constante son los verdaderos signos del reino. Porque la manifestación de Dios se da primero en los corazones que confían, y luego se refleja en la vida transformada, mostrando que el Hijo del Hombre actúa con poder invisible, y que la verdadera grandeza se encuentra en quienes viven fieles a su voluntad. Cada prueba, cada dificultad y cada desafío son oportunidades para experimentar la acción de Dios en lo invisible. Porque la manifestación del Hijo del Hombre no depende de los ojos, sino del corazón dispuesto a recibir su gracia y a perseverar con fidelidad, paciencia y amor constante, confiando plenamente en su obra transformadora.
Jesús nos invita a comprender que la verdadera percepción del reino de Dios no se logra con los sentidos humanos, ni con el deseo de señales extraordinarias, sino con la apertura del corazón, con la disposición a reconocer su acción en lo cotidiano, en los gestos de amor silencioso, en la paciencia frente a las dificultades y en la fidelidad, que no busca reconocimiento. Cada acto de servicio, cada palabra de consuelo y cada gesto de misericordia, aunque pase desapercibido, forma parte del reino. Porque Dios actúa primero en lo invisible, transformando corazones y fortaleciendo la fe. Y luego multiplica los frutos en la vida de quienes perseveran con esperanza y fidelidad. El discípulo aprende que la grandeza del reino no se mide por el poder, la fama o la riqueza, sino por la humildad, la entrega constante y el amor que persevera. Porque el Hijo del Hombre actúa primero en los corazones dispuestos a confiar y obedecer. Y luego su obra se refleja en la vida cotidiana y en la historia de la comunidad de fe. Jesús nos recuerda que la paciencia es un signo del reino. Porque quien confía y espera con fidelidad la obra de Dios, está viviendo ya la manifestación de su poder, aunque todavía no se vea con claridad. Porque la verdadera grandeza se percibe en la perseverancia, en la fidelidad constante y en la esperanza que no se apaga ante las dificultades. Cada prueba enfrentada con fe, cada sacrificio aceptado con amor y cada acto de servicio silencioso, aunque parezcan pequeños, son semillas del reino que crecerán, multiplicando los frutos de la gracia de Dios y demostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe primero en lo invisible y luego en la vida transformada de quienes confían. El discípulo aprende a no buscar señales externas ni milagros espectaculares, sino a vivir con atención al Espíritu, confiando en que cada acto de humildad, paciencia y amor constante refleja la obra del reino, y que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se encuentra en la vida transformada por la gracia y la fe. Jesús nos enseña que el reino de Dios se revela primero en los corazones que confían, y que cada gesto de entrega, cada sacrificio aceptado con amor y cada acto de servicio silencioso es un signo del poder invisible de Dios, que transforma vidas y multiplica los frutos del amor, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en quienes viven según su voluntad. Cada acción de humildad, cada gesto de paciencia y cada palabra de amor constante forman parte del reino. Porque Dios actúa primero en lo invisible, moldeando los corazones para que reflejen su obra en la historia, y demostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe en la vida transformada de quienes perseveran con fe. El discípulo comprende que la manifestación del reino no depende de la visibilidad ni de los signos espectaculares, sino de la fidelidad, la paciencia y el amor constante que perseveran en lo cotidiano. Porque la obra de Dios se hace primero en los corazones, y luego se refleja en la vida de quienes confían plenamente en Él, demostrando que el poder de lo invisible es más grande que cualquier apariencia externa. Jesús nos recuerda que vivir el reino es vivir con los ojos del corazón abiertos, atentos a la acción silenciosa de Dios, reconociendo que cada acto de amor, humildad, paciencia y servicio fiel, aunque no sea visible para los hombres, es una manifestación del Hijo del Hombre, que transforma vidas y comunidades.
preparando el terreno para la plena revelación de su reino. Cada prueba enfrentada con esperanza. Cada dificultad aceptada con amor. Y cada acto de fidelidad constante son semillas del reino. Porque Dios actúa primero en lo invisible, transformando corazones y fortaleciendo la fe de quienes perseveran. Y luego multiplica sus frutos en la historia, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da en la interioridad transformada y en la vida fiel. El discípulo aprende que la verdadera grandeza del reino no está en la visibilidad ni en la espectacularidad, sino en la fidelidad diaria, la paciencia constante y el amor que persevera. Porque allí se manifiesta la obra del Hijo del Hombre. Y la acción de Dios en lo invisible transforma vidas y comunidades de manera silenciosa, pero poderosa. Jesús nos enseña que la fe no depende de lo que vemos, sino de la confianza en la obra de Dios, que se revela primero en el corazón y luego se refleja en la vida de quienes viven con fidelidad, paciencia y amor constante. Porque la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da en lo interior transformado. Cada acto de servicio, cada gesto de amor y cada sacrificio aceptado con fe, aunque silencioso, tiene un valor eterno. Porque Dios multiplica lo que nace de un corazón abierto, transformando vidas y comunidades, y mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da primero en lo invisible. El discípulo aprende a no buscar lo espectacular, sino a vivir con fidelidad, paciencia y amor constante. Porque allí se manifiesta el reino. Y cada acto de humildad y entrega forma parte de la obra de Dios, multiplicando lo que parece pequeño y revelando la acción del Hijo del Hombre en nuestras vidas. Jesús nos recuerda que la paciencia, la humildad, la obediencia y el amor constante son los verdaderos signos del reino. Porque la manifestación de Dios se da primero en los corazones que confían, y luego se refleja en la vida transformada, mostrando que el Hijo del Hombre actúa con poder invisible, y que la verdadera grandeza se encuentra en quienes viven fieles a su voluntad. Cada prueba, cada dificultad y cada desafío son oportunidades para experimentar la acción de Dios en lo invisible. Porque la manifestación del Hijo del Hombre no depende de los ojos, sino del corazón dispuesto a recibir su gracia y a perseverar con fidelidad, paciencia y amor constante, confiando plenamente en su obra transformadora. El discípulo comprende que vivir el reino es un camino de entrega diaria, de paciencia, fidelidad, humildad y amor constante. Porque la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da primero en lo invisible y luego en la historia, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en quienes confían y viven según la voluntad de Dios. Cada gesto de amor silencioso, cada palabra de consuelo y cada acto de fidelidad forman parte del reino. Porque Dios actúa primero en lo invisible, moldeando corazones, y luego multiplica sus frutos en la historia de quienes perseveran con fe, paciencia y amor constante, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe en la vida transformada. El discípulo aprende a discernir la acción de Dios en lo cotidiano, a no dejarse confundir por las apariencias, y a reconocer que cada acto de humildad, paciencia y fidelidad es una semilla del reino, que crecerá y multiplicará la obra de Dios en la historia y en la vida de quienes confían plenamente en Él. Jesús nos enseña que el reino de Dios
No se encuentra en estructuras externas, ni en ritos que solo buscan apariencia, sino en la transformación interior de quien lo recibe con humildad y fe. Porque el Hijo del Hombre actúa primero en el corazón, preparando a sus discípulos para vivir una vida plena de amor, servicio y fidelidad, antes de manifestar su reino en lo visible. Cada acto de fidelidad, cada sacrificio aceptado con paciencia y cada gesto de servicio humilde, aunque parezca pequeño, tiene un valor eterno. Porque Dios multiplica lo que nace de un corazón abierto y confiado, transformando vidas y comunidades, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da primero en lo invisible y luego en la historia. El discípulo aprende que la verdadera grandeza del reino no depende de lo que se ve, sino de la humildad, la paciencia y la fidelidad. Porque la obra de Dios en lo invisible transforma el corazón, multiplica sus frutos y se refleja en la vida de quienes confían plenamente en Él, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe en la interioridad transformada. Jesús nos recuerda que vivir el reino es un camino de entrega diaria, de amor constante, paciencia y fidelidad. Porque la manifestación del Hijo del Hombre no se limita a signos visibles, sino que comienza en los corazones dispuestos a obedecer, servir y confiar. Y luego se refleja en la historia de la comunidad y en la vida de los discípulos. Cada dificultad enfrentada con fe, cada sacrificio aceptado con amor y cada acto de humildad forman parte del reino. Porque Dios actúa primero en lo invisible, transformando corazones y fortaleciendo la esperanza. Y luego multiplica los frutos en la vida de quienes perseveran, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe en la fidelidad cotidiana. El discípulo comprende que no debe depender de lo visible ni de los milagros extraordinarios, sino de la fidelidad diaria. Porque cada acto de amor, paciencia y humildad es un signo del reino. Y la obra del Hijo del Hombre se manifiesta primero en la transformación interior y luego en la historia, mostrando la fuerza de lo invisible sobre lo aparente. Jesús nos enseña que la verdadera percepción del reino requiere discernimiento del corazón. Porque no se revela en el poder, la fama o la riqueza, sino en quienes viven con humildad, fidelidad y amor constante, reconociendo su acción en lo cotidiano y perseverando en la fe. Incluso cuando nadie más nota sus gestos silenciosos de servicio. Cada prueba, cada dificultad y cada sacrificio aceptado con paciencia son oportunidades para experimentar el reino. Porque el Hijo del Hombre actúa primero en lo invisible, transformando corazones y multiplicando frutos, demostrando que la verdadera grandeza se encuentra en quienes perseveran en la fidelidad y el amor constante, confiando plenamente en la obra de Dios. El discípulo aprende que la verdadera manifestación del reino no se encuentra en lo espectacular, sino en la fidelidad diaria, en la paciencia constante y en el amor que persevera. Porque allí se revela la acción del Hijo del Hombre. Y la obra de Dios en lo invisible transforma corazones y comunidades de manera silenciosa pero poderosa. Jesús nos recuerda que la fe no se mide por lo que vemos, sino por la confianza en la obra de Dios, que se manifiesta primero en el corazón y luego se refleja en la vida de quienes viven con fidelidad, paciencia y amor constante, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da en la interioridad transformada y en la vida de los discípulos. Cada acto de humildad, cada gesto de amor y cada sacrificio aceptado con fe,
aunque silencioso, tiene un valor eterno. Porque Dios multiplica lo que nace de un corazón dispuesto, transformando vidas y comunidades, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe primero en lo invisible y luego en lo visible. El discípulo aprende a no buscar la espectacularidad, sino a vivir con fidelidad, paciencia y amor constante. Porque allí se manifiesta el reino. Y cada acto de entrega forma parte de la obra de Dios, multiplicando frutos y revelando la acción del Hijo del Hombre en la historia de la vida cotidiana. Jesús nos recuerda que la paciencia, la obediencia y el amor constante son signos del reino. Porque la manifestación de Dios se da primero en los corazones que confían, y luego se refleja en la vida transformada, mostrando que el Hijo del Hombre actúa con poder invisible, y que la verdadera grandeza se encuentra en quienes viven fieles a su voluntad. Cada dificultad y desafío son oportunidades para reconocer la acción de Dios en lo invisible. Porque la manifestación del Hijo del Hombre no depende de lo visible, sino del corazón dispuesto a recibir su gracia y perseverar con fe, paciencia y amor constante, confiando plenamente en la obra transformadora de Dios. El discípulo comprende que vivir el reino es un camino de entrega diaria, de fidelidad, humildad, paciencia y amor constante. Porque la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da primero en lo invisible, y luego en la historia, mostrando que la grandeza se encuentra en quienes confían y viven según la voluntad de Dios. Cada gesto de amor silencioso, cada palabra de consuelo y cada acto de fidelidad forman parte del reino. Porque Dios actúa primero en lo invisible, moldeando corazones y multiplicando frutos en la historia de quienes perseveran con fe, paciencia y amor constante, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe en la vida transformada. El discípulo aprende a discernir la acción de Dios en lo cotidiano, a no dejarse confundir por apariencias, y a reconocer que cada acto de humildad, paciencia y fidelidad es una semilla del reino, que crecerá y multiplicará la obra de Dios en la vida de quienes confían plenamente en Él. Jesús nos invita a vivir con los ojos del corazón abiertos, atentos a la acción silenciosa de Dios, reconociendo que cada acto de amor, humildad, paciencia y fidelidad, aunque no sea visible para los hombres, es una manifestación del Hijo del Hombre que transforma vidas y comunidades. Cada prueba, cada sacrificio y cada dificultad enfrentados con fe, paciencia y amor son oportunidades para experimentar el reino. Porque el Hijo del Hombre actúa primero en lo invisible, transformando corazones y multiplicando frutos en la vida de quienes perseveran, mostrando que la verdadera manifestación se da en la fidelidad cotidiana. Jesús nos invita a vivir con atención al Espíritu, comprendiendo que el reino de Dios se revela primero en lo invisible, en el corazón dispuesto a recibir su gracia, en la vida humilde, paciente y fiel, y que cada acto de amor constante, aunque silencioso, forma parte de la manifestación del Hijo del Hombre en la historia de la comunidad de fe. Cada prueba enfrentada con esperanza, cada dificultad aceptada con amor y cada gesto de fidelidad constante, aunque pequeño, es una semilla del reino que crecerá. Porque Dios actúa primero en lo invisible, transformando corazones y multiplicando frutos, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe en la vida transformada.
El discípulo aprende que no debe depender de lo visible ni de los milagros extraordinarios, sino de la fidelidad diaria. Porque cada acto de humildad, paciencia y amor constante es un signo del reino. Y la obra del Hijo del Hombre se manifiesta primero en la transformación interior, y luego en la historia de quienes confían plenamente en Dios. Jesús nos enseña que la verdadera percepción del reino requiere discernimiento del corazón, porque no se revela en el poder, la fama o la riqueza, sino en quienes viven con humildad, fidelidad y amor constante, reconociendo su acción en lo cotidiano y perseverando en la fe, incluso cuando nadie más nota sus gestos silenciosos de servicio. Cada acto de amor, paciencia y fidelidad es una oportunidad para experimentar la acción de Dios en lo invisible. Porque la verdadera grandeza se encuentra en quienes perseveran en la fidelidad, confiando plenamente en su obra transformadora y multiplicadora de frutos en la vida de los discípulos. El discípulo aprende que la verdadera manifestación del reino no está en lo espectacular, sino en la fidelidad diaria, en la paciencia constante y en el amor que persevera. Porque allí se revela la obra del Hijo del Hombre. Y la acción de Dios en lo invisible transforma corazones y comunidades de manera silenciosa pero poderosa. Jesús nos recuerda que la fe no se mide por lo que vemos, sino por la confianza en la obra de Dios, que se manifiesta primero en el corazón y luego se refleja en la vida de quienes viven con fidelidad, paciencia y amor constante, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da en la interioridad transformada. Cada acto de humildad, cada gesto de amor y cada sacrificio aceptado con fe, aunque silencioso, tiene un valor eterno. Porque Dios multiplica lo que nace de un corazón dispuesto, transformando vidas y comunidades, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe primero en lo invisible y luego en lo visible. El discípulo aprende a no buscar la espectacularidad, sino a vivir con fidelidad, paciencia y amor constante. Porque allí se manifiesta el reino. Y cada acto de entrega forma parte de la obra de Dios, multiplicando frutos y revelando la acción del Hijo del Hombre en la historia de la vida cotidiana. Jesús nos recuerda que la paciencia, la obediencia y el amor constante son signos del reino. Porque la manifestación de Dios se da primero en los corazones que confían, y luego se refleja en la vida transformada, mostrando que el Hijo del Hombre actúa con poder invisible, y que la verdadera grandeza se encuentra en quienes viven fieles a su voluntad. Cada dificultad, cada prueba y cada desafío enfrentados con fe, paciencia y amor constante son oportunidades para reconocer la acción de Dios en lo invisible. Porque la manifestación del Hijo del Hombre no depende de lo visible, sino del corazón dispuesto a recibir su gracia y perseverar confiando plenamente en Él. El discípulo comprende que vivir el reino es un camino de entrega diaria, de fidelidad, humildad, paciencia y amor constante. Porque la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da primero en lo invisible, y luego en la historia, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en quienes confían y viven según la voluntad de Dios. Cada gesto de amor silencioso, cada palabra de consuelo y cada acto de fidelidad forman parte del reino. Porque Dios actúa primero en lo invisible, moldeando corazones y multiplicando frutos en la vida de quienes perseveran con fe, paciencia y amor constante.
mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe en la vida transformada. El discípulo aprende a discernir la acción de Dios en lo cotidiano, a no dejarse confundir por las apariencias, y a reconocer que cada acto de humildad, paciencia y fidelidad es una semilla del reino, que crecerá y multiplicará la obra de Dios en la vida de quienes confían plenamente en Él. Jesús nos invita a vivir con los ojos del corazón abiertos, atentos a la acción silenciosa de Dios, reconociendo que cada acto de amor, humildad, paciencia y fidelidad, aunque no sea visible para los hombres, es una manifestación del Hijo del Hombre que transforma vidas y comunidades. Cada prueba, cada sacrificio y cada dificultad enfrentados con fe, paciencia y amor son oportunidades para experimentar el reino. Porque el Hijo del Hombre actúa primero en lo invisible, transformando corazones y multiplicando frutos en la vida de quienes perseveran, mostrando que la verdadera manifestación se da en la fidelidad cotidiana. Finalmente, el discípulo comprende que vivir el reino es un camino de entrega diaria, de paciencia, fidelidad, humildad y amor constante. Porque la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se da primero en lo invisible, y luego en la historia, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en quienes confían y viven según la voluntad de Dios. Cada acto de amor silencioso, cada sacrificio aceptado con paciencia, y cada gesto de fidelidad constante son semillas del reino, que crecerán y multiplicarán la obra de Dios. Porque el Hijo del Hombre actúa primero en lo invisible, transformando corazones y mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en quienes perseveran con fe, paciencia y amor constante. Jesús nos recuerda que la fe se manifiesta en la fidelidad diaria, en la paciencia constante y en el amor que persevera. Porque allí se revela la obra del Hijo del Hombre. Y la acción de Dios en lo invisible transforma corazones y comunidades de manera silenciosa pero poderosa, mostrando que la verdadera manifestación se percibe en la vida transformada. El discípulo comprende que vivir el reino es vivir con los ojos del corazón abiertos, atentos a la acción silenciosa de Dios, reconociendo que cada acto de amor, humildad, paciencia y fidelidad es una semilla del reino, que crecerá y multiplicará la obra de Dios, mostrando que la verdadera manifestación del Hijo del Hombre se percibe primero en lo invisible y luego en la vida transformada. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.